88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Wow.
Muy buenos días, Salimpunchay, Huermicunas, Turaycunas. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Ñucanchis Cancunapac por Radio Chasqui Jujuy FM 88.7. 10 de la mañana con 8 minutos han transcurrido. Miércoles, ¿no? 14 de diciembre ya, el último mes del año. Y bueno, nosotros acá preparados para brindarles una nueva edición de lo que va a ser este informativo diario de Radio Chasqui Jujuy. Comenzamos, vamos a presentar el equipo que el día de hoy se va a estar haciendo cargo de Ñucanchis Cancunapac en operaciones técnicas. Quien le acompaña, mi nombre es César Intiangulo y me acompaña también en la conducción el día de hoy Fernando. Fernando, muy buenos días. ¿Cómo estás, César? Muy buenos días a todos los que están escuchando. Un miércoles 14, sobrevivimos al martes 13, como quieren decirlo, sí, ¿no? Y a pesar de varias situaciones que estamos viviendo, por un lado, bueno, ya vamos a estar desarrollándolo, pero están lloviendo bastante en estos días. Y por el otro, hay varios lugares que no tienen agua. Es lo paradójico, ¿no? Sí. Pero igual, sí, estuvo lloviendo estos últimos días acá, al menos en San Salvador de Jujuy. Pero hay otras localidades de nuestra provincia en las cuales no llueve o llueve demasiado en exceso, como pasó en la Quebrada, por ejemplo, ¿no? En Tilcara, sí. En Tilcara. Así que, bueno, vamos a estar desarrollando un poco este tipo de información que tiene que ver exclusivamente con el agua, sin, ¿no?, por ahí dejar de lado lo que tiene que ver en materia futbolística, podríamos decir, ¿no?, que nos distrae un poco y que ayer nos ha dado una alegría, ¿no?, a varios seguramente. Así que bueno, pero a no descuidarse tampoco de otros temas, ¿no? Que esto no nos distraiga de la situación que estamos atravesando en nuestra provincia, en el país y a nivel internacional. Así que bueno, sean todos bienvenidos nuevamente a Ñucanchis Cancunapac, una pequeñísima cortina musical y volvemos con toda la información. Y así hablábamos entonces en un principio acerca de estas necesidades referidas al agua. Y si comenzamos a contarte de lo que sucede en nuestra capital, a pesar de que, bueno, dicen que Alto Comedero ya es prácticamente, o tendría que ser una intendencia independiente, sucede que en un sector que en realidad es parte de ya varios que vienen sufriendo este tipo de inclemencias, está afectado por la falta de agua. Me refiero nuevamente a Alto Comedero, ¿no? Vecinos del asentamiento 4 de agosto en el populoso barrio denuncian que hace casi un año que están afectados por la falta de provisión, escasa presión e incluso agua sucia. Hicieron presentaciones para ellos mismos instalar su red y así poder mejorar el servicio, pero no obtienen respuesta, ¿no? Otro caso donde no llega el Estado y son los mismos vecinos que se quieren organizar para poder salvaguardar o poder mejorar la situación, pero lo peor es que ni siquiera organizándose tienen estas respuestas. La zona se suma a los problemas en San Pedro, de los cuales le vamos a contar dentro de un ratito, Los Alisos y demás localidades afectadas. Encontramos que es, bueno, un malestar que ya viene, como decíamos, hace bastante tiempo. Y que, bueno, ahora con estos vecinos que comentan que tienen este problema con el servicio de agua, lo tienen hace casi un año. Y la verdad que es algo
muy triste y una necesidad muy, muy básica también, ¿no? Especialmente en estos tiempos de calor. En realidad, en ninguna época del año necesitaríamos o tendríamos que estar sin agua, pero con el calor es mucho peor, porque tanto para poder hidratarte, para poder bañarte, para poder cocinar y hacer un montón de cosas, necesitas sí o sí tener agua. Sí, ¿no? Y bueno, seguimos comentando lo que tiene que ver con el agua, Fernando, porque Sí. bueno, como decíamos hace un momento, en algunos lugares falta el agua. Creo que en ninguno sobra, ¿no? No podríamos decir que Claro. sobra en ninguno de los lugares, pero donde sale el agua, también sale de una manera por ahí que no tendría que salir, ¿no? Digamos, Está ¿no? contaminada. Concretamente, contaminada, digamos. Yo personalmente no lo padecemos ahí en el barrio, especialmente en las épocas de lluvia, cuando llueve demasiado, digamos, el agua empieza a salir con tierra, digamos, ¿no? Y así estamos 2-3 días hasta que logra normalizarse, entre comillas, digamos, el funcionamiento del agua. Pero, amén de todo esto, ya entras, ¿no? En esa etapa de consumir un agua que no es la adecuada, en que y muchos de los hogares lo hacen, ¿no? Lamentablemente, porque tampoco el bolsillo te da para comprar, ¿no? Esos Así bidones es. de agua mineral o agua, ¿no? Purificada. Así que bueno, en este sentido hay una médica jujeña, ¿no? Que describió los riesgos para la salud por la falta de agua potable, ¿no? Esta agua potable, la que se puede consumir. Claro. La profesional Natalia Sato dijo que la falta de consumo puede producir diarrea, ¿no? Deshidratación y otras enfermedades. Algo muy común, la verdad, que muchas... Que estuvo pasando esta gente, estuvo Sí. sufriéndolo en estos días. Sí, yo te podría decir por eso, en mi barrio pasa demasiado, que ahí tengo varios vecinos, ¿no? Con los cuales charlamos y me dicen, no, estás mal, y por ahí se lo adjudica a otro tipo de cuestiones, ¿no? Claro. Me cayó mal la comida o qué sé yo, me insolé, no sé, me resfrié y esto viene con un síntoma que tiene que ver con la diarrea. No, en todo caso también tiene que ver mucho con el consumo de agua que estamos, ¿no? Diariamente consumiendo nosotros en los barrios. Sí. Y bueno, y esta médica, bueno, Natalia Sato describió las consecuencias para la salud que puede provocar, ¿no? No consumir agua durante 5 días o más, justamente Sí. lo que vos decías, digamos, que consumís agua contaminada o no consumís agua, directamente por la falta de agua del suministro, digamos, como en Los Alisos, en San Pedro o en Alto Comedero, lo que recién vos describías, digamos, ¿no? Considerando, dice, el corte de servicio de agua potable que se extendió por más de 5 días en algunas localidades de Jujuy, la médica clínica Natalia Sato describió algunos cuadros que pueden presentarse, todos perjudiciales para la salud. Seguro. Deshidratación, no todas las familias o personas están en condiciones de comprar muchos litros de agua para hidratarse adecuadamente, sobre todo niños pequeños y adultos mayores. Se presentan cuadros que van de leves a severos y necesitan internación. Se presentan diarreas, muchas de las cuales pueden provenir de virus, bacterias o parásitos cuya vía de contacto es oral. Sí. Al no tener agua potable, la profesional consideró que hay más posibilidades de contaminación por bacterias o virus a través de verduras mal lavadas o por falta de higiene de superficies y manos. Posibilidad de botes de salmonela y otras bacterias propensas a ser focos de infecciones por la falta de lavado de manos. Peligro por aumento de casos de COVID-19 y falta de higiene de manos. Aparición de microorganismos a los que favorecen las altas temperaturas. Si se consumirá agua turbia o se considera turbia, hervirla antes de beberla. Bueno, esta es una recomendación que Sí. se hace. También el gas es un problema para... Claro, Todo es un problema. También se puede usar hipoclorito de sodio vertido 1 hora antes del consumo, ¿no? También, eso otra forma. Me acuerdo que un tiempo, ya me hiciste acordar, Fernando, Sí. leyendo esta información, yo vivía en La Quiaca y mucho tiempo, cuando era yo niño, no teníamos agua potable, ¿no? Y Sí. sacábamos agua de un pozo, ¿no? Teníamos un pozo y a la cual le echábamos unas gotitas de lavandina. Claro, ¿Te acuerdas? 2 gotitas de Dos lavandina. gotitas de lavandina entonces. por balde, más o menos, si no me equivoco, no sé, o por litro, no me acuerdo cómo era. Y después, bueno, la tomamos, ¿no? Esa. No Claro. sé si sigue funcionando, es válido todavía. Te ayuda de alguna forma a Calculo que sí, ¿no? potabilizarla. También otra de las recomendaciones en este caso, y bueno, hablando de la lavandina en el agua, es para poder lavar las verduras, porque muchas vienen ya con los conocidos agrotóxicos y demás que
digamos, utilizan determinados productores como para poder quitarle o salvarla de determinadas plagas. Y también se recomienda esto de poder lavarla con agua que ya tenga un par de gotitas de lavandina para que al menos, no sé si se le podrá quitar todo el agrotóxico que tenga, pero que sea más liviano, porque hay que tomar en cuenta que todo eso que comemos después queda en nuestra sangre, ¿no? Totalmente, ¿no? Mira, de fondo, ¿no? Me parece a mí que hay un problema que tiene que ver con... Capaz que alguno me dice, no, está delirando ahí un poco. Sí. Pero bueno, me parece que tiene que ver, ¿no? Con esto de que el agua es un recurso estratégico, ¿no? Sí. Ya a nivel mundial, todos hablan por ahí de una disputa, ¿no? Por el agua. Y esto, digamos, nos lleva también a nosotros a pensar, digamos, de por qué esto, ¿no? De falta de suministro, por qué como que nos obligan, ¿no? A consumir agua, sí, que se comercializa, digamos, por determinadas empresas. Entonces, me parece que no es tan descabellado pensar este tipo de cosas, ¿no? Que son claro, podríamos tildarlas como a propósito, ¿no? Claro, y que tengan que ver con un negocio. Ya tendríamos que chequear bien justamente la fecha, pero hace un tiempo esta parte que el mismo Estado provincial, digamos, que ha creado una empresa estatal para embotellar agua y mineralizarla, y supuestamente una de las cosas que decían que en tiempos como estos tenían que ser repartida esa agua embotellada para los que tengan esas necesidades, de lo cual hasta ahora nosotros no nos estamos enterando que estén haciendo digamos, servicio, por decirlo de otra manera, pero sí que está funcionando, que se vende ese agua y que esa agua es la nuestra, ¿no? Por el otro lado también, así como decíamos que no sobra agua por ningún lado, yo veo que hay denuncias de falta de agua, pero en mineras como Exar, que utilizan miles y miles de litros de agua diariamente, parece que no tienen faltante, ¿no? No tienen faltante de agua. Sí. Así es, bueno. Pero bueno, seguimos con el tema del agua porque lamentablemente el tiempo, ¿no? que estamos atravesando, sí, las altas temperaturas nos llevan obviamente a consumir mucho más agua. Y se nota cada vez más, digamos, el suministro, digamos, la falta de suministro en algunos barrios, en algunas, sí, localidades. Pero bueno, todo tiene, lo recién comentabas vos, Fernando, sobre el tema de la planta potabilizadora de agua, sí, no sé, digo de embotelladora, sí. Sí, ¿no? Pero justamente en San Pedro de Jujuy, desde el año 2016, ¿no? que se encuentra paralizada la construcción de piletones para potabilizar agua, ¿no? Mira, justamente, por un lado, pero sí creamos, digamos, empresas para poder vender agua, digamos, embotellada, claro, pero no podemos finalizar una obra que comenzó para potabilizar agua y distribuirla, digamos, ¿no? En las localidades, en los barrios, digo, en la localidad de San Pedro especialmente. Sí. Bueno, la noticia ahí en Portal local dice, ¿no? Con una capacidad de depósito de 10.000 metros cúbicos, la obra fue licitada pero nunca se finalizó. Concejales pidieron explicaciones al municipio y al responsable de agua potable, ¿no? Este miércoles se cumple el plazo que dispuso el municipio de San Pedro y Agua Potable para solucionar el problema de la falta de agua, situación que pudo haberse evitado si se hubiese concretado la construcción de unos piletones para su potabilización, obra que se encuentra paralizada desde el año 2016. Fueron concejales del peronismo quienes pidieron explicaciones tanto al intendente Julio Bravo como al responsable de agua potable en San Pedro sobre la causa de la paralización de la construcción de la urbana de los depósitos de 10.000 metros cúbicos de agua a partir del mes de febrero del año 2016. Expresa la presentación, además de exigir conocer si se realizaron gestiones para que la obra continúe. Así que bueno, esta es la situación, y ahí podríamos encontrar uno de los motivos por los cuales, digamos, cuando llega este tipo de situaciones de falta de agua, ¿no? Ahí hay un motivo. Ahí tenés justamente una explicación de eso. Bueno, se cumplen justamente hoy 6 días que gran parte de la población de San Pedro sufrió el corte del servicio tan elemental y en una época donde las temperaturas superan ampliamente los 30, y yo diría que en San Pedro llegan a 40, 45 grados tranquilamente, ¿no? Totalmente, sí. Sí, ¿no? Y esto de las altas temperaturas, por ahí, Fernando, a ver, conversando un poco sobre lo que es la vida en los barrios,
barrios bajos, barrios altos, podríamos decir, no sé. Claro. Algo así, digamos. En diferencia ¿no? posibilidades que tenés como para refrescar tu ambiente, por ejemplo. Eso, Sí. a eso me refería, refrescar el ambiente, no sé, poder tener un ventilador. Claro. En otros casos, poder comprarte un pelo pincho, un piletín, ¿no? Sí. Para que tus niños o vos mismo podás refrescarte, digamos. Claro. ¿No? Pero ¿a dónde se ajusta, digamos, o a dónde van los controles? ¿No? Me refiero a esto yo, porque en los últimos días también he visto que se hace por ahí como que campañas de concientización sobre el uso del agua, pero se los hace en los barrios periféricos, digamos, ¿no? Donde hay piletines, pero no lo veo que lo hagan, digamos, no sé, en lugares donde hay piletas Claro. grandes, digamos, ¿no? No sé, se me viene a la cabeza este tipo de situaciones, digamos, ¿no? De desigualdades también hay dentro de lo que es San Salvador de Jujuy. Sí, eso es cierto. También a veces uno piensa que además de recomendaciones tienen que haber controles, mejorar la educación, así como hay muchas diferencias entre, digamos, distintas clases de los barrios jujeños en este caso, también podés encontrar de que recomendaciones como, por ejemplo, si usted tiene un determinado vehículo, saque su balde y trate de limpiarlo a Claro. mano y no hacerlo con manguera. Es algo que tendría que darse frecuentemente en todo momento. Y por qué no alguien que salga a determinada hora, e incluso ni siquiera impongamos multas, pero que encuentre a un vecino y le diga, no, ¿sabes qué? Trata de sacar el baldecito, trata de hacerlo Claro. de otra forma, porque es algo que después terminamos sufriendo todos, ¿no? Totalmente. Bueno, es la situación que estamos atravesando. No sé si, Fernando, si te queda algo sobre este tema. Y mira, tenemos Tenemos un para montón hablar de cosas. Y mañana van a salir más. Sí, totalmente. Hay determinadas, digamos, cuestiones incluso entrecruzadas también, entre SUSEPI, que tendría que, o que está encargada de, SUSEPU, perdón, claro, que está encargada de controlar un poquito esto, y también, digamos, hasta una fiscal ambiental que está hablando de esto, ¿no? Y hablamos nuevamente de Alicia Chalave, que ha tenido tanto que ver justamente en los problemas del tarifazo titular del Codelco, que denunció la inacción de funcionarios y organismos estatales ante la falta de agua justamente en San Pedro y otras localidades. Bien, entonces también, ¿no? Esto de que al no haber, digamos, una respuesta concreta a determinados tipos de situaciones, hay que acudir a la justicia, ¿no? Y porque Sí. los responsables hay responsables, digamos, son funcionarios, ¿no? Públicos que en su determinado momento son los encargados de brindar este tipo o asegurar este tipo de servicios o los controles respectivos, digamos, para el funcionamiento correcto de servicios de energía eléctrica o de agua potable. Así que bueno. Sí, y algo que es muy básico, pero a la vez yo creo que es interesante recordar, como mínimo, es que hay convenciones internacionales, entre ellas las de derechos del niño, donde se marca que los estados asumieron la obligación de luchar contra enfermedades proveyendo el agua potable necesaria. Mira vos. Bueno, bien. ¿Qué te parece, Fernando, si hacemos una pausita musical, ¿no? Y volvemos con más información acá en Ñucanchis, Cancunapa? ¿Cómo no? Por las cumbres altas los sufridos runas van, arreando sus burros y una triste soledad. Bajan a los valles a buscar con ansiedad pan para sus guaguas por Chalona, queso y sal. Y
caminar. Traen de su tierra todo el sol en su mirar. A las serranías ya los runas volverán, llevando en sus cargas fruta seca, papa y mal. El viento los guía noche y día por el sendero de sal. El viento los guía noche y día por el sendero de sal. Y el cencerro arrulla la regua en el andar. Y el cencerro arrulla la regua en el andar. La ira y la 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 la. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. Flor de maye, cantar se oye, cantar se oye, cantar se oye. Buenas tardes, buenas noches, señores, ¿cómo les va? Y en mi pago son alegres, y ustedes cómo serán. Desde Iruya he venido solamente por cantar, cruzando 10 de la mañana con 33 minutos. Seguimos aquí en Ñucanchis, Cancunapas, de nosotros para ustedes. Así que bueno, comentamos un poco sobre lo que tiene que ver, ¿no?, lo que está aconteciendo a nivel internacional. Algo que por ahí estaba, ¿no? Recién comentábamos con Fernando esto de que por ahí el mundial nos viene opacando otro Sí. tipo de situaciones que están pasando y que son muy graves, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando en Perú. Pero también nos interesa, digamos, enlazar todo el tema que está atravesando Latinoamérica, especialmente en el Perú, con otro tipo de situaciones que han pasado, ¿no? Por ejemplo, de Bolivia en el 2019, lo que pasó con Lula, con Dilma Rousseff, Sí. ¿no? Con lo que pasó recientemente también con Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? La condena que sufrió. Nos interesa hablar, ¿no?, esto de Fernando, de la democracia, ¿no? De lo importante que es la democracia.
Totalmente, y sucede también que en estos días tan importantes, justamente fuera del aire hablábamos un poquito de que se hizo un festival como para poder conmemorar el retorno a la democracia, y más allá de estos recordatorios populares que tienen que ver con la música y el compartir, también está el hecho de empezar a tomar conciencias justamente acerca de todo lo que se tuvo que pasar en todo el Abya Yala a partir de el poder tener unas libertades, de poder contar con una manera justamente de enfrentarnos a la vida misma, que tiene que ver con sistemas que tienen todavía muchísimas cosas para mejorar, pero que a la vez es prácticamente lo mejor que tenemos a la hora de los pueblos y de sus expresiones, ¿no? Con respecto a esto que decíamos, tanto de Bolivia, de estos golpes de estados que terminaron siendo tan sorprendentes por un lado, pero a la vez de que en este pleno tiempo de democracia se sucedan, te da a pensar, Perú mismo, que es algo que están sucediendo hasta hoy en día, y esto también que vienen denunciando con respecto a, bueno, a las causas que se le están justamente levantando, que se está condenando a la vicepresidenta en momentos que son tan estratégicos. Vos decís, bueno, por un lado hay una campaña intercontinental como para desvalorizar la democracia en sí, y por el otro hay también campañas como para que quienes son partes de una corriente ideológica, por decirlo de esta manera, no tengan la posibilidad de continuar con sus mandatos o de presentarse a nuevas elecciones, y se busca que haya una nueva, no sé si decirlo como un nuevo régimen, pero sí que sea otra postura la que mande los destinos de todos, ¿no? Sí, ¿no? Totalmente, y una idea clara que hay, me parece a mí, a nivel Latinoamérica, ¿no? Esto es lo que comentabas vos recién, digamos, de los golpes, que antes eran militares, ¿no? Hoy en día los golpes no son militares, sino son a través de las instituciones, ¿no? Del propio Estado, ¿no? Y en plena democracia, ¿no? Se usan por ahí las estructuras institucionales del Estado, digamos, para poder destituir presidente, ¿no? Como pasó en Perú, como pasó en Bolivia, donde también la sociedad civil, a través, por ejemplo, de las iglesias, está muy vinculada a este tipo de situaciones, ¿no? La iglesia evangélica en Brasil es el mismo caso, digamos, llevó incluso, pues no podríamos decirlo, digamos, que llevó a Bolsonaro a ser presidente, pero sí, digamos, es uno de los bastiones que tiene dentro de Brasil, digamos, ¿no? Por ejemplo, para sostenerse, no sé, hace días nada más hubo un atentado también ahí en Brasil, ¿no? Que también nos prende el foco, digamos, de esto, de decir, de la situación que estamos atravesando a nivel Latinoamérica con respecto a la democracia, ¿no? A poder sostener la democracia, y que se hace más difícil día tras día a través de este tipo de situaciones, como está pasando en Perú, ¿no, Fernando? Pero exclusivamente nos aboquemos un poco a lo que tiene que ver lo que está pasando en Perú, Fernando. Sí. ¿Qué es lo que está pasando en Perú? Sí, hablando justamente del hermano país peruano, ya en estos últimos días se está haciendo cada vez más intensa o más intenso el enfrentamiento, no sé si decirlo entre comillas, ¿no? Esto de enfrentamiento entre manifestantes y las fuerzas represivas del país, donde ya contabilizamos varios muertos entre ellos, y lamentamos justamente que esto ocurra. Es a partir de las manifestaciones que se generaron luego de que el Congreso expulsó y detuvo al expresidente peruano, donde ha nombrado una presidenta nueva, y donde justamente a partir de esto son las distintas fuerzas o distintos sectores que apoyan al expresidente los que salieron a protestar, hicieron manifestaciones,
y que empezaron a tener también su respuesta a partir del aparato represivo que, como decíamos, si ya tiene varios muertos contabilizados, hay muchos otros heridos y hay una situación que cada vez se sostiene menos justamente en el hermano país. Sí, ¿no? Pero vos vieras que, Fernando, hace días que con lo que pasó esto de Castillo, digamos, Sí. ¿no? Recientemente, yo me vengo preguntando, ¿no? Acá en el país, digamos, en la Argentina, por ahí, y eso que hago memoria, no sé, creo que no hay un presidente destituido, ¿no? Por el Sí. Congreso. Y la verdad que se me viene a la cabeza por ahí pensar, ¿por qué es tan fácil en Perú? Porque Claro. así lo veo yo, ¿no? Por ahí desde un poco desde el desconocimiento, ¿no? Y me puse a buscar un poco de información, ¿no? Sí. Y resulta que, bueno, 6 presidentes en 4 años, ¿no? ¿Y por qué Perú es tan difícil gobernar? Dice la nota, ¿no? Por ahí Sí. es lo más próximo que encontré a mi duda, digamos, ¿no? Claro. Pedro Castillo fue el último en caer, ¿no? Pero comparte con sus más recientes predecesores en el cargo el poco tiempo que aguantó en él, ¿no? Su sucesora, bueno, Sí. la recién juramentada, Dina Boluarte, se convierte en la primera presidenta de la historia de Perú, pero también en el 6º jefe del Estado peruano desde el 2018. Pedro, Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte, ¿no? La precariedad es tal que muchos peruanos se han acostumbrado, dice, a vivir ajenos a la política y sus permanentes turbulencias, ¿no? Una tensión permanente en el Congreso. La constante se ha repetido en los últimos años. El pulso permanente entre el Congreso y el presidente termina casi siempre con la derrota de este último, ¿no? Los presidentes que acaban dejando el poder. Castillo fue en este caso el último que sufrió este tipo de situación, digamos. En un aparente intento por frenar la votación de la moción de vacancia contra él en el Congreso, anunció sorpresivamente la disolución del Parlamento y la creación de un gobierno de excepción. Bueno, esto es lo que comentamos en off, ¿no, Fernando? Sobre el porqué, digamos, también de qué es lo que lleva al Congreso también a tomar este tipo de decisiones y destituir un presidente, ¿no? Eso, no sé, se me ocurrió, digamos, siempre, se me vino a la cabeza, ¿por qué tan fácil? Digo, ¿no? Claro. En Brasil también, ¿no? Pasó lo mismo, digamos, empieza un juicio, qué sé yo, político, se encuentran las determinadas pruebas falsas, verdaderas, no sé, deberíamos profundizar en ese tema, pero Sí. se logra destituir e incluso meter a la cárcel, ¿no? A un presidente así tan Totalmente, fácil, sí. digamos, como con Castillo, sale del Congreso derechito a prisión, ¿no? Es algo, Claro. algo que no sé si es tan pensado aquí en tiempos de democracia, digamos, acá en nuestro país. Sí, hasta donde tenés mecanismos que te avalen como para poder realizar determinados hechos. Pero sucede también esto, ¿no? De que hay en todas partes, muchos dicen echa la ley y echa la trampa, ¿no? Sucede que encontrás que en determinados juicios, en determinadas acciones públicas, vos decís, hay que cambiar las leyes. O hay mucha gente que plantea cambiar las leyes en determinados momentos, pero en realidad la ley está, pero son los funcionarios a cargo, los funcionarios de turno, los que se encargan de administrar justicia, entre comillas, y en realidad muchas veces responden a determinados intereses. En el caso de Perú, ya también estábamos diciéndolo, parece que digamos, el pueblo se acostumbra a esto de tener cambios de presidentes tan seguidos, y es a partir también de que hay una situación que ya viene sosteniéndose desde hace muchos años y no se encuentra esa figura que sea tan fuerte como para que pueda cambiar un poco el destino para bien justamente del país y que comience a tener una estabilidad. Totalmente, ¿no? Bueno, es lo que está pasando en Perú. Esperemos que ahí los hermanos peruanos logren, ¿no?, llegar a buen puerto con este tipo de situación. Lamentablemente ya creo que han ascendido a ¿cuánto, Fernando? 7 muertos, ¿no? Así es, A 7 hasta el día de ayer hay medios que hablaban de 6 y otros que hablan de 7. Igualmente también, bueno, lo que se denuncia en este tipo de casos es el uso de las balas de plomo utilizadas por las fuerzas de seguridad, y muchas otras cosas que, digamos, no se
condicen a la hora de permitir que el pueblo se exprese en las calles, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y por ahí hay también un poco de marcada, porque vos lo decías recién, digamos, se destituyó un presidente ahora, ¿no? Y esto está generando por ahí tensiones sociales que supuestamente el pueblo peruano no estaba acostumbrado, ¿no? Decíamos que se destituyó también a Pedro Pablo Kuczynski, si no me equivoco, otro expresidente, y no pasó esto, ¿no? Pero cuando hay un presidente por ahí que intenta realizar reformas, ¿no? En lo que son las estructuras del Estado, aparecen este tipo de situaciones, ¿no? De destitución, pero en este sentido sí generó una reacción del pueblo, ¿no? Y son especialmente las provincias por ahí que le llaman allá en el Perú, digamos, la sierra, ¿no? Dicen, claro. A nosotros diríamos acá la altura, ¿no? Las provincias, los departamentos que están a más altura, digamos, son los que se han levantado, ¿no? Son las en Arequipa, pues, sí, en el Cusco, ¿no? En Andahuaylas, que es una por ahí de las provincias, podríamos decir, en Perú, que más ha salido, digamos, a protestar en cuanto a la destitución de Pedro Castillo. Así que bueno, esa es la situación en el Perú, lamentablemente, y bueno, nosotros apelamos a que los hermanos peruanos logren llegar a un buen puerto con esta situación. También acá en nuestro consejo tenemos ahí una hermana que pertenece, sí, ¿no? A Huari, que es de Perú, digamos, ella, pero ella vive acá hace bastante tiempo y seguramente debe estar pasando un mal momento también con esta situación, porque a uno le preocupa, ¿no? la situación que pasa. Así que bueno, Fernando, ¿qué te parece si hacemos una pequeñísima pausa y volvemos enseguida, ¿no? Con más información aquí en Ñucanchis, Cancunapa. ¿Cómo no?
Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. Flor de maye, cantar se oye, cantar se oye, cantar se oye. 10 de la mañana con 50 minutos, continuamos en Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7 y en el programa Ñucanchis Cancunapa. Bueno, vamos a desarrollar una información, ¿no?, que tiene que ver con nuestros pueblos indígenas, con los pueblos indígenas. Y en este sentido, los pueblos indígenas de la provincia de Salta exigen reconocimiento provincial, ¿no? Sí. Desde hace unos años, los pueblos indígenas Atacama, Logis, Tastil, Lule y Huenayec, ¿no?, reclaman que las y los diputados de la provincia de Salta les den tratamiento y sancionen la reforma de la ley número 7121, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Senadores y que podría perder estado parlamentario. Efectivamente, ¿no?, la ley esta 7121 hasta el momento reconoce a 9 pueblos originarios en la actualidad: Coya, Diaguita, Huichí, Chorote, Chané, Chulupi, Guaraní, Com y Tapieté, ¿no? Con la modificación propuesta pasarían a ser 14 los pueblos oficialmente reconocidos. En el año 2019 ya el Senado de la provincia aprobó la modificatoria otorgando la media sanción, pero desde entonces el proyecto pasó a diputados, donde se encuentra demorado su tratamiento y si no se la trata en las últimas sesiones quedaría sin estado parlamentario. Los hermanos y hermanas están molestos por el cajoneo de este proyecto que permitiría la reforma de esta ley y brindaría el reconocimiento a estos 5 pueblos. Estos pueblos están movilizados desde hace tiempo